Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Y hoy seguimos con nuestra serie Venciendo los Pecados Pequeños. Tú nos creaste con un propósito. Venciendo los Pecados Pequeños, estimado oyente, esta serie está compuesta de 4 interesantes temas que nos ayudan a ponerle mucho cuidado a aquellos pecados que pasamos por alto y se convierten en un obstáculo que mina nuestra integridad. Recordemos que Salomón en su libro de Cantares capítulo 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Cuáles son estos pecados pequeños a los que estamos haciendo referencia? Pues bien, la Biblia nos habla de 4 pecados que son muy sigilosos y que por lo general los cristianos no le ponemos mucha atención. Y en esta semana compartiremos el último tema de esta serie: cómo cambiar mi forma de hablar. Si usted no escuchó los anteriores programas, lo puede hacer en cualquier horario, desde la comodidad de su casa, lugar de trabajo u oficina. ¿Cómo hacerlo? Usted nos puede buscar en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Como también nos puede compartir en su muro de Facebook o enviándolo al correo electrónico de sus contactos. Es otra buena manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierda este último tema de esta serie, así como le pedimos que invite a sus familiares y amigos para que también nos escuchen. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días, y quisiera que le recordara a nuestros oyentes de dónde surgió la lista de estos 4 pecados. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos. El listado sale, y les recordamos a nuestros oyentes, de lo que les escribió Pablo a los Efesios, que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 29. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ahí está el primer tema que vimos. El segundo: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Está nuestro segundo tema sobre el enojo. El tercer tema salió del versículo 28: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y el tema que vamos a ver esta semana está en el versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Ángelo, para hablar obviamente pues utilizamos palabras. Coméntenos, según la Biblia, ¿por qué las palabras con las que nos expresamos son tan importantes? Oscar, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, está dentro de la categoría de la literatura sapiencial o literatura de sabiduría bíblica. De hecho, Salomón, el hombre más sabio que haya existido después del Señor Jesús, nos brinda en este libro consejos prácticos, ¿sí? para que alcancemos la sabiduría, lo cual es el principal propósito de este libro. Al leer con detenimiento este libro, pues uno notará cómo la sabiduría está directamente ligada a las relaciones y cómo las relaciones están directamente ligadas a las palabras. Como diría el sabio: dime qué clase de palabras usas y te diré qué clase de relaciones tienes. Y creo que, Oscar, que esta es la razón principal por la que la Biblia le da una gran relevancia a las palabras que nosotros utilizamos. Quiere decir que si alguien desea aprender a expresarse mejor, deberá leer muy juiciosamente, como dicen los santanderianos, el libro de Proverbios. No solo leerlo, Oscar, no solo leerlo nos va a ayudar a cambiar. Creo más bien que la lectura y la aplicación de los principios que presenta Salomón
daría un giro en las relaciones interpersonales de nuestra sociedad. Reconozcámoslo o no, la manera como nosotros nos expresamos afecta para bien o para mal nuestras relaciones. ¿Por qué es importante que cambiemos nuestra forma de hablar? Porque las palabras importan. Y es por no darles la debida importancia que las palabras se merecen, que en lugar de edificar a las personas con esas palabras, nosotros también con palabras es que las estamos destruyendo. Razón tenía Aristóteles, el sabio, el filósofo, al afirmar lo siguiente. Él dijo esta frase y yo quisiera que nuestros oyentes ojalá pudieran tomar nota. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El apóstol Pablo, digamos que lo dijo de otra manera, y está en el versículo que estamos utilizando de base para el tema de esta semana. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Es como si Pablo nos dijera, si no hablar para edificar y para bendecir a los demás, mejor no hable. Pero como nosotros no podemos vivir sin comunicarnos, mejor será que aprendamos cómo hablar para edificar. Ángelo, a todos nos gustaría que para los demás al escucharnos les fuera agradable, placentero y atractivo, en lugar que las personas nos huyan cada vez que sepan que tendrán que escucharnos. Las preguntas aquí serían, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar nuestra manera de expresarnos? ¿Cómo cambiar nuestra tendencia negativa al dirigirnos hacia los demás? Bueno, Oscar, de eso es lo que va a tratar este tema, y el de hoy y el del próximo viernes. Así que les pido a nuestros oyentes que estén muy atentos para que tomen atenta nota de cada uno de los principios que vamos a dar sobre cómo cambiar nuestra forma de hablar. Definitivamente tenemos que reconocer que todos tenemos dificultades a la hora de dirigirnos hacia los demás, que a veces con nuestras palabras pues no es que demos vida, sino más bien estamos matando a las personas. Y creo que desde esa óptica era que escribía Salomón, que en la boca, en la vida de las personas, en los labios hay vida o hay muerte, ¿no? Proverbios 18:21. Uno puede edificar o puede destruir a partir de lo que uno dice a los demás. Bueno, vamos a lo primero que debemos poner en práctica para cambiar nuestra forma de hablar. ¿Qué debemos hacer? El primer principio, número 1, para que usted lo pueda escribir, evite el lenguaje ocioso. Número 1, evite el lenguaje ocioso. Y les voy a leer el versículo que fundamenta este primer principio. Dijo el Señor Jesucristo: pero yo les digo que en el día del juicio, o sea, va a haber un día del juicio, aunque todo la gente quizás no lo crea. Jesús dijo que va a haber un día del juicio y él dice lo siguiente: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Quiénes darán cuenta, Oscar? Todos. Todos, dice ahí, ¿cierto? ¿Y de qué es lo que van a tener que dar cuenta según este versículo? De toda palabra ociosa. Así que nosotros debemos cuidarnos, por eso el primer principio es este: evite el lenguaje ocioso, porque en algún momento, créalo usted o no lo crea, va a estar delante del Señor respondiendo por esas palabras ociosas que usted dijo en ese momento de ira, en ese momento de chiste, en ese momento de ligereza. Usted tendrá que responder, y yo también, ¿no? Tendremos que responder por las palabras ociosas que hayamos dicho. Ese texto está en Mateo 12:36, si alguien quiere tomar nota de este texto bíblico. Y Ángelo, ¿qué significa ocioso? El diccionario define ocioso así: inútil, sin fruto, sin provecho, sin sustancia. Oscar, ¿usted no ha escuchado a personas que después de que usted las escucha se pregunta ¿para qué tuvieron que hablar? Sí, realmente a veces cometen muchas necedades al hablar. Hay un aforismo que dice lo siguiente: a veces más vale callar y pasar por tonto que abrir la boca y demostrarlo, ¿sí? Y yo creo que Salomón dijo eso de otra manera. Proverbios 17:28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. El Señor en su palabra nos insta preferiblemente a guardar silencio, Oscar. Si con nuestras palabras nosotros no vamos a edificar y a bendecir a los demás.
En otras palabras, es como si Dios alabara, Dios exaltara a aquellos que son cuidadosos y que han aprendido a medir sus palabras, aquellos que no sueltan sus palabras a la ligera. Ayer hay 4 pecados que tienen que ver con nuestras palabras y que por lo general son tan sigilosos que fácilmente incurrimos en ellos. Estos 4 pecados son el chisme, la murmuración, la crítica y la grosería. La podríamos resumir así: CCMG: chisme, crítica, murmuración y groserías. Podríamos examinar cada uno de estos pecados y darnos algunos consejos, y si estamos incurriendo en alguno, encontremos la forma de liberarnos de estos pecados tan dañinos de la lengua. Bueno, entonces vamos a empezar con esos 4 pecados que su merced nos plantea, que tienen que ver con nuestras palabras, ¿no? El primero que usted habló, ¿cuál fue? El chisme. El chisme. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Pues esquive el chisme, ¿sí? Hablo de esquivar porque a veces el chisme llega. No es que nosotros busquemos el chisme, sino el chisme nos llega. Proverbios 20:19 dice: el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Impresionante lo que nos dice aquí Salomón. ¿Qué es chisme, Oscar? El chisme es una noticia verdadera o falsa, o es un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. O sea, el chisme lleva algo malsano. El chisme lleva veneno. El propósito del chismoso es dañar reputación. El propósito del chisme es enemistar a las personas, ¿sí? Dañar relaciones. Entonces, por eso Salomón decía que el chismoso traiciona la confianza y que una persona sabia pues no se va a juntar con un chismoso. ¿No tiene ninguna utilidad? Para nada, ¿sí? No, bueno, hay una utilidad, pero no es tan útil. La utilidad es que traiciona la confianza que han depositado en nosotros. Además, Oscar, el chisme ocasiona conflictos, va a levantar rivalidades, va a sembrar sospechas y va a dañar a los demás. Un chismoso, alguien que hace un comentario, por ejemplo, que me dijeran a mí: oiga, y su esposa iba en un auto con otro tipo. Pudiera ser cierto o pudiera ser falso, pero cuando esa persona dice eso, se nota que tiene un propósito de dañarnos, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, Salomón decía que no debemos juntarnos con los chismosos, ¿no? Con tales personas. Y yo quisiera dar un consejo adicional. Aparte de no juntarse, a veces las personas van a llegar, ¿cierto? A veces el que tiene el vicio o el mal hábito del chisme se va a acercar a contarnos o a decirnos cosas que a nosotros ni siquiera nos interesan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Corregir a esas personas. Hablemosle, mostrémosles el daño que ocasionan con estas acciones perversas, con estas palabras que para nada edifican. Y frente a la murmuración, ¿cuál sería su consejo? Eluda la murmuración. Y quiero leer número 12 del 1 al 2. Dice así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Reina Valera diría una cusita, ¿no? Sí. A una egipcia. Así que Miriam y Aarón, que son hermanos consanguíneos y de sangre, Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. O sea, no les gustó que se hubiese casado, a la muerte de Séfora, se hubiese casado con una cusita. ¿Qué decían estos dos hombres? Que también eran hombres de Dios, ¿no? Bueno, Miriam, mujer de Dios, y Aarón, hombre de Dios. Ellos decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Entonces, vemos que en ellos hay un malestar, hay una inconformidad frente a una actuación que hizo Moisés, hermano de ellos, pero que en este caso era el líder, el siervo de Dios, que Dios había llamado para libertar a Israel, lo había sacado por intermediación de Moisés, ¿no? Y dice que el Señor oyó sus murmuraciones, sí. El Señor escucha la murmuración. Sí, entonces es importante que miremos el concepto o la definición de murmuración. ¿Qué es murmuración? Es una conversación en perjuicio de un ausente. Esa es la definición del diccionario. Murmuración, conversación en perjuicio de un ausente. Y precisamente, Oscar, eso, el que sea para dañar a un ausente, es lo que hace cruel y despiadada la murmuración.
pues la persona está ignorante, o sea, esa persona ignora lo que le están imputando, lo que están diciendo de él, y no hay una oportunidad para que esa persona se pueda defender. ¿Podría decir que hay alguna utilidad en esta murmuración? Ninguna, excepto traer el juicio de Dios. O sea, Dios va a enjuiciar al que murmura. Porque así se diga la murmuración en el lugar más escondido, Dios escucha la murmuración. Ahí lo dice, ¿no? Que Dios lo escuchó. Dios nunca está ausente, Él siempre va a escuchar cuando nosotros murmuramos de la compañera del trabajo, de mi cuñado, de mi cuñada, de mi hermano o de mis padres. Dios escucha las murmuraciones del presidente, ¿sí? Dios escucha las murmuraciones que nosotros hacemos. ¿Qué consejo nos da la palabra con respecto a este pecado de la lengua? Bueno, si algo de alguien a usted no le parece, primero examine si es de su incumbencia, ¿no? Eso es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Porque hay muchas cosas que a nosotros no nos parecen, pero la pregunta ¿es de nuestra incumbencia? Segundo, si es de su incumbencia, vamos a suponer que sí le interesa y le incumbe a usted o lo afecta a usted, pues háblelo con la persona, ¿sí?, implicada, y nunca lo hable con terceros. No vaya a otros a extender eso que a usted de pronto le está afectando. Y tercero, si alguien quiere murmurar de otro y lo busca a usted, dígale que va a concertar una cita con la persona implicada para que el murmurador se pueda desahogar o para que coja vergüenza. O sea, yo le digo, bueno, usted está incómodo con tal persona y me está comentando estas cosas, yo voy a hablar con esa persona y voy a concertar una cita para que los tres hablemos de ese asunto. Puede hacer que de verdad esa persona necesite hablar con el otro, o puede hacer que le dé vergüenza porque lo que está haciendo es murmurando de un ausente. Estamos en Vidas con Propósito, hoy con el tema Hable para edificar. En el segmento anterior usted se refería, Pastor Ángelo, a 4 pecados que tienen que ver con nuestras palabras y que por lo general fácilmente caemos en ellos. Estos 4 pecados son el chisme, la murmuración, la crítica y las groserías. Hemos visto el chisme y la murmuración. Y bueno, en cuanto a la crítica, todos en algún momento hemos criticado a otros. ¿Qué debemos hacer con respecto a este pecado? El consejo es renuncia a la crítica. Juan 6:43 dice así: Jesús le respondió, ya dejen de criticar. Eso está en la versión Palabra de Dios para Todos. Si criticamos el éxito de los demás, pues nunca seremos exitosos. Si criticamos el fracaso de los demás, nosotros ya estamos en un fracaso. ¿Qué es la crítica entonces? La definición, bueno, y esa es una edición personal, es la tediosa maña del crítico, y el diccionario la define de la siguiente manera: es censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien. Y déjeme decirle que a muy pocos les gusta la crítica, ni siquiera aquella que llamamos constructiva. Aunque alguien dijo, todas las críticas son buenas, excepto la que va en contra de nosotros, ¿no? O sea, al que le gusta la crítica siempre la va a ver como algo positivo. Yo estuve leyendo un libro de John Maxwell, y uno de sus consejos dados en ellos, no recuerdo el título del libro, era el siguiente: tenga en cuenta que por cada comentario negativo que usted quiera hacer, debe tener 10 comentarios positivos al respecto. Entonces, si yo voy a criticar algo, yo debería rodear esa crítica con 10 cosas positivas al respecto. Si no, yo no tendría, digamos, autoridad moral para hacer una crítica. Aparte que si alguien critica, de alguna manera se está oponiendo a un proyecto, debería tener soluciones al mismo. Si no, simplemente él también es parte del problema que está señalando. Porque si solamente señala y si solamente critica, pero no propone soluciones, esa persona en ese momento se está convirtiendo en un problema más frente a esa situación que él nota es negativa. ¿Se podría decir que tiene alguna utilidad la crítica? Ninguna, Oscar, excepto desmotivar a los que la sufren, aquellos que son objeto de la crítica. El que es criticado, pues obviamente se va a desmotivar. Quizás él tiene buenas intenciones, quizás él tiene una dirección, un empeño, pero al escuchar que lo critican, quizás esa fuerza que él llevaba para hacer algo es frenada. ¿Qué consejo podríamos aplicar para contrarrestarla?
Yo diría que resaltemos lo positivo y restémosle la importancia a las cosas negativas. Siempre habrán cosas positivas para resaltar, también habrán cosas negativas, pues obviemos lo negativo, resaltemos lo positivo. ¿Qué debemos hacer cuando alguien tiene una actitud negativa para, digamos, confrontarlo sin criticarlo? Bueno, yo diría lo siguiente, Oscar. Al crítico hay que tratarlo con firmeza. O sea, una persona que tiene la actitud de la crítica necesita, no a través de la crítica, pero sí a través del señalamiento de esa actitud, que necesita obviamente un cambio, que necesita tomar unas actitudes totalmente diferentes y contrarias a las que él ha venido cometiendo. Porque esa es la paradoja. El crítico no quiere que lo critiquen. El cuarto pecado es el de las groserías, es muy común en nuestro lenguaje, digamos, santanderiano, colombiano. Somos muy culturalmente somos muy marcados por la grosería. ¿Qué consejos nos ofrecen? El consejo pues sencillo, erradique de su vocabulario las groserías. Y quisiera leer Marcos 14:71, que es una historia que nos va a ilustrar cómo hasta en algunos cristianos a veces suelen surgir groserías. Marcos 14:71 dice así: entonces, hablando del apóstol Pedro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. O sea que el apóstol Pedro decía o dijo groserías para mostrarse contrario a Jesús. La palabra maldecir en el griego es obviamente palabras bajas, palabras castizas. Imagínense, y Pedro tenía un historial de pescador antes de que Jesús lo llamara a pescar hombres. Imagínense cómo es el lenguaje de los pescadores. Pues cuando él se vuelve atrás, cuando él niega a Cristo Jesús, lo primero que es afectado es sus palabras, ¿no? Su boca. Él literalmente empezó a decir groserías para negar de que él era un discípulo de Cristo. ¿Qué es grosería? El diccionario dice que la grosería es una palabra soez que genera inconformidad en los oyentes. Y no creo que, bueno, pienso que yo no tengo que profundizar en este punto, pues me imagino que este tema los cristianos ya lo deberíamos tener superado. O sea, yo no me imagino que haya cristianos que estén vociferando groserías, personas que van un domingo a alabar a Dios, ¿sí? Y que lloran, y que levantan sus manos, y que leen la santísima palabra de Dios. Yo no me imagino que los cristianos a estas alturas estén diciendo groserías. Pero por si acaso, ¿sí? Hay algún Pedrito, como el apóstol. Por si acaso hay algún cristiano que está muy tibio en su manera de hablar, que como el apóstol en los momentos de presión acude a las groserías, yo quisiera decirle que toda grosería, grande o pequeña, mediana, deshonra inmensamente al Señor. Pastor Ángelo, en cuanto a una persona no cristiana que tiene este hábito de hablar siempre con groserías, ¿qué debe hacer? Pues debe arrepentirse, debe doblegarse delante de Dios, reconocer que las groserías también son pecado. Quizás esas personas se escudan que no matan a nadie, ¿no? Pero son groseros. Ya lo leímos, de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. El mejor consejo que yo les puedo dar es: pídanle perdón a Dios por toda palabra grosera que hayan dicho, y el Señor, cuando nos arrepentimos de corazón, Él va a darnos su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios lo que hará es santificar nuestro corazón, porque la grosería son la exteriorización que hay adentro, ¿no? Es un corazón perverso, ¿no? Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona es grosera y que dice que se le salen, bueno, sí se le salen porque las tiene adentro, ¿no? Entonces lo que el Señor va a hacer es empezar a limpiar ese corazón para que ya no salgan más groserías. Pastor Ángelo, en mi caso personal nos caracterizamos como familia por decir groserías. Yo recuerdo que el día que tomé la decisión por Jesucristo, al otro día inmediatamente hubo un cambio en mi vida. Porque se arrepintió, porque usted de verdad se doblegó delante de Dios, y entonces eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Por eso a veces, bueno, ahí digamos que Pedro nos da un ejemplo de que un cristiano pudiera en algún momento de presión ser grosero, como lo fue el apóstol Pedro.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar a un corazón, créame, tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, pues quedaría la duda, ¿realmente el Espíritu de Dios vino a vivir a esa vida? Entonces, para los que luchan con su vocabulario soez, la solución es ir a Jesucristo. Sí, en arrepentimiento. No decirle, Señor, cámbiame. No, digámosle, Señor, me arrepiento. Porque algunos quieren cambio sin arrepentimiento. No, yo tengo que doblegarme ante Dios y reconocer que he pecado. Solo después de eso, bueno, el Señor sí ahí va a efectuar ese cambio y esa transformación. ¿Podríamos hablar de alguna utilidad? De la grosería ninguna, excepto hacer que los demás duden del cristianismo de alguien que va a la iglesia. Alguien que va a la iglesia y a toda hora dice groserías o eventualmente se le salen groserías, pues los demás dirán, oiga, ¿qué clase de cristiano es? ¿Qué consejo nos da la palabra frente a este pecado? La Biblia es totalmente enfática en ordenarnos que nosotros debemos honrar al Señor con nuestras palabras. Además, debemos comprender que nunca las palabras soeces, Oscar, van a solucionar los problemas. Por el contrario, sí dañan la armonía de cualquier ambiente. O sea, si dijeran groserías, vamos a suponer, ¿sí?, que las groserías solucionan. O sea, usted dice una grosería y se soluciona el problema, uno diría, bueno, tiene utilidad. Pero no. Usted dice una grosería y añade más problema porque está dañando el ambiente, rompe su comunión con Dios, rompe y daña relaciones. O sea, las groserías para nada sirven. Proverbios 18:21 es un texto bastante diciente en cuanto a este tema. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, hable para edificar, así que no se lo pierda. Al igual, si se quiere comunicar con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.